gobierno fingía tolerancia dejando a miembros del partido visitar congregaciones, mientras infiltraban a personas en las actividades para desestabilizar la Iglesia. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. Hola Beni, ¿qué tal estás hoy? Bien, a ver qué nos depara esta introducción. También les saluda desde el control Guillermo Ruiz y nuestro invitado, como el resto de las últimas semanas, es Francisco Revert, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Alcalá de Henares y de la de Villalba, ambas en Madrid. ¿Qué tal estás hoy, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Aquí estoy con mucho ánimo para lo que haga falta. Pues un privilegio tenerte a nuestro lado. Si te parece, vamos a comenzar ya. Sí. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Miguel huyó de Cuba hace unos años con su esposa e hijos. La creciente persecución del gobierno los alejó del país que aman, el más peligroso de América Latina para los cristianos. Aunque estemos lejos, sigo teniendo miedo de hablar. Es como un peso que te sigue, sobre todo cuando piensas en tus seres queridos en casa, que podrían ser represaliados si descubren que estoy hablando, dice nervioso. Estar constantemente en alerta afecta a tu mente y a tu personalidad. Hasta los 90 vivimos una persecución abierta. Miguel recuerda de niño oír hablar de gente encarcelada por tener una Biblia. Cualquier oposición al sistema político y creencia disidente era ilegal. Con 16 años, Miguel conoció la verdad del amor de Jesús. Tuvimos un accidente con el camión del trabajo. Nadie resultó herido y mis compañeros me invitaron a la iglesia para agradecer a Dios por salvarles la vida. En aquel momento no pude negar la existencia de Dios, cuenta recordando cómo reconoció allí a compañeros de instituto que nunca supo que eran cristianos. Estaba prohibido hablar de religión en los centros públicos bajo amenaza de expulsión. Me abrazaron y pronto estaba acompañándoles a reuniones secretas de jóvenes en las montañas. En esos encuentros, Dios levantó una generación de líderes preparados para enfrentar grandes desafíos. Hoy muchos somos pastores evangélicos. Pero pronto la persecución llegó también a su vida. Trabajaba como cartero y metí folletos cristianos en los periódicos que repartía. Al día siguiente, 2 policías me interrogaron. Horas después me dejaron en libertad con una seria advertencia. Sería acusado de proselitismo y traición si volvía a las andadas. Cuenta Miguel que, lleno de amor por Jesús, compartía su nueva fe con todos. Poco después, mi pastor me ofreció liderar una pequeña iglesia rural, pero la caída de la Unión Soviética marcó el inicio de una persecución más sofisticada. El gobierno fingía tolerancia dejando a los miembros del partido visitar congregaciones, mientras infiltraban a personas en las actividades para desestabilizar la iglesia. Los cristianos se han enfrentado a la pérdida de empleo, el acoso o el encarcelamiento por profesar abiertamente su fe u oponerse a las políticas gubernamentales en Cuba. La situación es mucho peor para los pastores evangélicos. Cuanto más conocido eres, más vigilado y amenazado estás. El gobierno teme la influencia del evangelio, un mensaje que sabe que cambia vidas. Conozco a pastores que tuvieron accidentes en sus coches por estar manipulados. Yo estaba controlado y mi familia acosada. La seguridad del Estado se presentó en el colegio diciendo a mis hijos que yo era un enemigo del gobierno. Fui interrogado más de 50 veces y cada vez que salía de casa les decía que estuvieran preparados. Dice Miguel que sufrió la extorsión de un espía del gobierno en su iglesia. Intentó quitarles el edificio después de las reformas. En otra ocasión tuvieron otro infiltrado, pero este se convirtió al cristianismo convencido de lo que presenció. A pesar de la persecución, el amor de Jesús se extiende. Cuanto más intentan reprimirlo, más vemos la mano de Dios en acción. En el exilio, Miguel sigue muy de cerca a la iglesia en Cuba, trabajando a su favor con proyectos socioeconómicos, recursos o apoyo psicológico a pastores.
Seguimos con nuestro invitado. Vamos a tratar algunos temas que nacen de la historia que acabamos de escuchar. Francisco, un estudio del Observatorio de Derechos Sociales de 2023 reveló que más de la mitad de la población cubana conoce a un cristiano acosado, reprimido o amenazado por su fe. Sin embargo, no existen noticias en los medios recientes sobre esta realidad. ¿Se ha olvidado Dios de Cuba? Bueno, hay personas que sienten que Dios se ha olvidado, ¿no? Por la razón que sea, Dios no se ha olvidado de Cuba. Dios tiene un plan, evidentemente, de bienestar para todo el mundo. No tiene un plan de abandono. Aunque es verdad que Dios permite que pasemos dificultades, quizá, pero yo diría que esto es para formar nuestro carácter, pero no es castigo. Y esto nos insta a cada uno de nosotros, a las personas, a concentrarnos en vivir una vida ideal siguiendo a Dios y no en problemas. Cierto es que Dios, a través de la Biblia, pues cada uno de nosotros podemos alcanzar sueños, incluso los gobiernos que, confían o han oído y confían ciertamente en sus decisiones, en ese Dios todopoderoso. Cierto es que la vida depende de nuestras propias decisiones, no de que Dios quite los obstáculos. Fijaros que Zacarías y Elizabeth eran fieles a Dios y a pesar de no poder tener hijos, que en este tiempo suyo estaba muy mal visto, aunque habían orado por hijos por muchos años, pero no tuvieron respuesta, de momento. Dios no se había olvidado de ellos, en absoluto. Dios les concedería un hijo, aquel Juan el Bautista, que nacería de ellos, trayendo este gran gozo muy a pesar de su edad avanzada. Así que el gobierno claramente responde quizá con dureza a cualquiera que se le oponga. Eso es así, los gobiernos son así. Los líderes religiosos y los activistas cristianos que critican al régimen, pues también pueden ser interrogados, detenidos o incluso encarcelados. Y también pueden sufrir campañas de difamación, como hemos oído en la historia, restricciones para viajar o incluso acoso, que pueden incluir hasta violencia física y daños también en las personas o edificios o cosas, ¿no? Pero Dios no se ha olvidado ni de Cuba ni de ningún sitio. Y es verdad que hay iglesias que son vulnerables y que son multadas y que son cerradas por los gobiernos. Pero aún así Dios no se olvida de nadie. Toda persona tiene derecho a esa libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, aún a pesar de los gobiernos. Por encima de todo está el poder de Dios que se manifiesta en estas dificultades. Parece mentira, ¿verdad?, que esto pueda pasar en el siglo XXI, pero como tú bien recuerdas, Dios siempre está ahí ayudando. Las razones para sufrir acoso van desde, lo has comentado, ¿no?, expresar públicamente tu fe hasta tener una postura basada en tu fe que afecte a la realidad y a la política del país. La figura del joven Daniel en la Biblia muestra esta realidad. ¿Qué aprendemos de su ejemplo? En la Biblia tenemos al profeta Daniel, que fue un joven judío, que se lo llevaron a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Fue exiliado junto con otros jóvenes de familias nobles para servir en la corte del rey. Pero a pesar de estar en tierra extranjera, Daniel mantuvo su fe firme en Dios, y siguió las leyes de su religión. Daniel se propuso no consumir la comida del rey, aquella comida que estaba prohibida a los judíos. Esta actitud tenía un doble propósito. Uno era acercarse a Dios y otro mantenerse alejado de la contaminación, ¿no? Dice el texto en la Biblia, propuso en su corazón. Estas son palabras fuertes. Estas palabras expresan fidelidad a los principios y una determinación de seguir un curso específico de su propia fe. Cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse, estaba siendo muy fiel a hacer lo correcto y a no ceder a las presiones de su entorno, del medio, ¿no? Cierto es que demasiado a menudo nos vemos presionados a bajar nuestras normas y vivir más como los demás, el entorno que nos rodea.
pero no basta con preferir o desear hacer la voluntad de Dios. Para resistir los embates de la tentación, como Daniel, debemos proponernos obedecer a Dios. Ante circunstancias de la vida, debemos tener muy en cuenta que Dios nunca nos abandona, nunca abandona a su pueblo, nunca abandonó a Cuba. Dios es fiel. Hay que perseverar como hicieron, y lo dice esta historia, ¿no? Tantos jóvenes en los años 90 que todavía perseveran en medio de la hostilidad en Cuba. Y por otra parte, invita el Evangelio a ser defensores de la justicia social, como hizo, por ejemplo, el pastor Martin Luther King contra el segregacionismo racial en Estados Unidos. A ver, los cristianos creemos en el mecanismo social del Evangelio, lo cual nos impulsa a ser visibles en nuestros lugares, en nuestros entornos, en nuestras comunidades, y a convertirnos en personas, en agentes de cambio en material de justicia social. No podemos ser indiferentes frente a la injusticia en contra de personas frágiles en nuestras comunidades, en nuestros lugares. Por tanto, debemos ser voz para los que no la tienen. En materia de justicia social, la responsabilidad es individual, más que institucional, pero también. Y así que la práctica de la justicia social siempre va a ser el resultado de tener a Jesús en el corazón. Hablábamos en otra ocasión, pues, que las obras que las personas hacen están bien, pero aquellas que Dios coloca en el corazón de los cristianos están mejor, porque estás haciendo una obediencia. Los seguidores de Jesús siempre han abrazado y practicado esta enseñanza en materia de cuidado de los enfermos, los pobres, los marginados, etc. Y es encomiable este dato histórico, fijaros, del emperador Flavio Claudio Juliano, del año 331 al 363 después de Cristo, que se destacó por la compasión y el cuidado que los cristianos del imperio mostraban en favor de los enfermos en tiempos de aquellas pestes que azotaban a la población. Pero, sin embargo, Jesús es el modelo de justicia social. Y en este contexto del ministerio de Jesús, que estuvo marcado por la pobreza, la servidumbre forzada y el clasismo de la época. Y dice el pastor Miguel que el mensaje del Evangelio crece cada vez más en Cuba. De hecho, en la actualidad, el 60% de la población es cristiana. ¿Qué crees que hace el mensaje de Jesús tan resiliente? Bueno, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. El mismo Jesús alentó a sus seguidores a amar a Dios con todo tu corazón, dice, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto subraya la importancia de no solo tener fe, sino también emplear nuestra capacidad intelectual para comprender y vivir de acuerdo a esa fe que decimos tener. Así las personas están en otros asuntos de la vida, comodidades, trabajos, familias y vidas de ocio, quizás diferentes, pero les cuesta aceptar el mensaje de Jesús y no quieren creer. Pero la esperanza en el Señor renueva nuestras fuerzas y nos hace resilientes durante las batallas y las adversidades de la vida. Aunque la vida puede ser muy difícil a veces, pero Dios promete que nos va a dar las fuerzas necesarias para nuestra pronta recuperación. Porque Jesús mismo dijo, no quebrará la caña cascada. Es decir, Cuba, por tanto, es un país hermano y tiene que ser ese país específico que realmente se tenga que sentir agradado y agradable a ese Dios todopoderoso. Tú lo has dicho, Cuba es un país hermano. ¿Cómo podemos estar los cristianos más cerca de la necesidad humanitaria creciente? Bien, la ayuda humanitaria cristiana incluye acción. Es decir, hay ONGs cristianas que ya están en esa labor. La compasión y la misericordia es un concepto especial de gran importancia en el cristianismo. Las acciones humanitarias son un área especial de algunas iglesias específicas que se dedican, como digo, ONGs, incluso iglesias, que donan recursos financieros y se involucran para mostrar compasión y lo hacen. De hecho, hay organizaciones como, en fin, denominaciones evangélicas que desde su ministerio de obra social habilitan números de cuentas para donar dinero y también envían contenedores con ayudas
humanitarias, alimentación, ropas, en fin, calzado y todo lo que es necesario. La palabra de Dios dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, dice el Salmo 41. Y también el que piensa en el pobre y además está pendiente de ese día malo y lo libra, porque con la ayuda de Dios todo es posible. Dice que estas personas serán bienaventuradas. Pues hay mucho que hacer, hay mucho que seguir ayudando. Francisco, muchísimas gracias por haber estado no solamente hoy, sino también a lo largo de este último mes con nosotros. Nos escuchamos, nos vemos en el futuro. Que Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias a ti, Esteban, y Beni, muchas gracias por vuestra invitación y hasta siempre y cuanto siempre. Bendiciones. ¿Te imaginas que el mensaje del Evangelio impacta a tu juventud hasta el punto de liderar movimientos clandestinos por causa de la represión política en tu país y sin temor alguno hablas a todos con fervor de la transformación de Jesús en tu vida? ¿Te imaginas que esa pasión te lleva a ser pastor de una iglesia evangélica que una y otra vez es espiada y extorsionada por el gobierno, que también te vigila y acosa a tu mujer y a tus hijos, pero tú sigues adelante? ¿Te imaginas que llega un momento en que tu familia corre tanto peligro que decides salir de la isla que tanto amas para preservar la vida y te conviertes en un protector en el exilio, desarrollando planes de ayuda socioeconómicos y recursos para los líderes de las iglesias? Pues no te lo imagines más. Es verdad, la verdad de un Dios que conoce cada uno de nuestros cabellos. De repente todos me abandonaron cuando más necesitaba atención, pero tú llegaste para darme vida. Tu oración fue mi canción y hoy libre soy. Bien, amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con el tema No estoy solo de Dairon Gavilán. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Llámanos al 673-466-366 o mándanos, si lo prefieres, un WhatsApp y te la enviaremos totalmente gratis. Por otra parte, nos gusta también recibir vuestros mensajes, así que aparta un momento y mándanos ese mensaje a ese mismo número, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. Nunca me has dejado solo, siempre tú estuviste allí. Nunca me has desamparado, Jesús. Tú nunca me abandonaste, siempre me hiciste sentir lo importante que soy para ti. Nunca me has dejado solo, siempre tú estuviste allí. Nunca me has desamparado, Jesús. Jesús, tú nunca me abandonaste, siempre me hiciste sentir lo importante que soy para ti. Tú nunca me abandonaste, siempre me hiciste sentir lo importante que soy para ti.